Todo el mundo queremos ser reconocidos por nuestros iguales, queremos que nos validen, queremos que las cosas que aportamos en sociedad o en ámbitos familiares más íntimos sean apreciadas y sean queridas por las gentes con las que compartimos una cultura, una sociedad, unas ideas. Es algo que existe en el ser humano de manera casi instintiva y que compartimos todo el mundo. Y es un hecho del cual las grandes plataformas, que son quienes codifican los algoritmos y han creado una especie de marco dictatorial, meten el dedo, lo hurgan y se están aprovechando de una manera que es absolutamente perversa. Y es una reflexión que influye casi hasta la concepción de Estado o de espacios políticos que nos afectan de manera muy seria y que no pueden ser reflexionadas en Reels o TikToks de menos de un minuto, que la gente luego ve 4 segundos. Es una reflexión que realmente requiere que toda la sociedad participe y se le dé una vuelta, porque nos hemos dejado llevar desde hace 10 años en una especie de ola hasta que hemos acabado en un embudo donde dependemos absolutamente de ese mundo de los datos y de los algoritmos de una manera que es realmente una locura y parece que no podamos intervenir en él. Y en lo que respecta a las reflexiones sobre arte, que es a lo que me dedico, plantean una pregunta muy interesante que siempre se ha hecho a lo largo del siglo XX y es: ¿quién decide qué es arte o qué arte es visible y qué considera la sociedad de arte? Y hasta el momento siempre ha dependido de instituciones académicas o de círculos intelectuales con una fortaleza ideológica intelectual muy cerrada y muy fuerte, y hoy en día yo creo que tiene mucho más que ver con los intereses de unas grandes plataformas o con el funcionamiento de un algoritmo en concreto que no con grupos de personas. Que al final siempre repito, hablo del algoritmo como una especie de ente conceptual, pero no olvidemos que detrás hay personas programando aquello. Aunque luego nadie sepa cómo va un algoritmo, que esto es otro tema aparte, ¿no? Ni siquiera los propios informáticos que programan aquello saben exactamente cómo funciona. Y esto es una cosa que es súper importante, porque cuando las personas hemos tenido en sociedad una especie de enemigo a batir, claro, porque estábamos en oposición o veíamos que se estaba oprimiendo ciertas capas de la sociedad, pues tú has podido enfrentarlo, porque sabes a dónde dirigir ciertas ideas, ciertas reflexiones o ciertas contraposiciones ideológicas. Sin embargo, creo que hoy en día es más complicado, porque es un ente abstracto, que realmente es difícil de poner en un plano, hablarlo o descodificarlo, incluso dirigir un grupo de personas hacia un punto, hacia una idea. Es muy difícil porque es algo, todo es totalmente abstracto en ese mundo de algoritmos. Primero de todo, el título es un poco tendencioso para hacer clickbait, pero en realidad no lo es tanto, porque una dictadura es un marco de gobierno donde quien ostenta el poder no tiene limitaciones para promulgar leyes o modificarlas o instaurar un marco donde hace lo que le da la gana. Eso es una dictadura. Y cuando la sociedad entera, especialmente el mundo de la cultura, que es el que más me afecta a mí, pasa sí o sí por el interés de una gran plataforma determinada, ya sea una red social X o Y, se está aplicando el mismo principio de una dictadura, porque una vez tú le das el permiso de aceptar condiciones, y le tienes que dar si quieres participar en sociedad en estos ámbitos, pues ya está. Ya eres miembro de esa dictadura de la cual no puedes escapar, porque tú no tienes poder de influencia dentro de la estatificación y modificación de ese algoritmo que decide quién es visible, cómo se hacen las cosas, cómo tienes que crear el contenido. Y por eso me veo hoy en día haciendo vídeos, porque crear una imagen ya no es suficiente. Que de todas formas, el tema anterior de las imágenes también era perverso, porque tú te dedicabas a crear una imagen, un cuadro, un diseño, da igual, una fotografía, y esa imagen era consumida en menos de 0,3 segundos, pasada y olvidada, y tú, para poder seguir participando en ese sistema, debías crear una imagen nueva casi cada día, casi cada momento, que fuese además lo más mejor, lo más currado, y para que aquel contenido pudiese ser visible, y todo asimilado por una sola persona normalmente, porque no todo el mundo tiene el privilegio de generar un contenido que se profesionaliza y acaba teniendo un grupo de personas que montan vídeo, que editan imágenes, mientras tú te dedicas a investigar y hacer tus cuadros, tus pinturas, tus creaciones. Es muy complejo esto y es muy exigente, y al final se ha quedado desprotegido porque es lo que se exige. Si no das ese tope cada día, estás fuera. Si estás fuera, ya no vales. Y claro, todo esto atravesado por un sistema de recompensa, de reconocimientos y de juegos perversos que no están pensando en las personas ni en los comportamientos humanos, sino que están siendo totalmente utilitaristas, y al final están al servicio de la plataforma, que lo que busca es utilizarnos como creadores de contenido que retienen una audiencia a la cual se le mete toda la publicidad, que es de donde están sacando ellos, a cambio de la esperanza de que si tú das lo más,
te van a caer 4 migas si consigues alcanzar ese éxito. Pero claro, ese éxito está sometido a los intereses o a la dictadura de un algoritmo, que es quien decide qué va a ser visible o qué no va a ser visible. Y claro, tú no quieres hacer un contenido que vayan a ver solo 3 personas, pero que te lleva el trabajo de una semana o de unas investigaciones descomunales. Entonces acabas estando sometido a los intereses funcionales de la moda del momento de ese algoritmo, que su única función, repito, es generar un campo donde la publicidad y el marketing y los intereses personales le beneficien a la plataforma donde estás participando. No está pensado para compartir cultura entre personas. Y con estos comentarios no pretendo hacer una especie de movilización reaccionaria para salir de estos espacios, porque al final la vanguardia contemporánea de cultural se articula a través de Internet y todo el mundo pasa por Internet. Entonces sería absurdo pensar algo así. La solución más posible o más probable sería poder intervenir dentro de ese marco para poder hacerlo más social o más útil para las personas y no solo dedicarse a generar un contenido para el interés privado de una gran plataforma que es una corporación que acumula una cantidad de poder descomunal. Es que son casi, van a acabar siendo estados si siguen así. Todo este tipo de cuestiones relacionadas entre los límites de lo real con lo virtual son muy interesantes porque hoy en día desde Internet o desde las redes sociales es desde donde se gestiona lo que luego tiene consecuencias en el mundo material o real. Incluso no estar presente como un duplicado o como un perfil en Internet se considera casi sospechoso de delito. Pero la cuestión más importante creo yo que es quién decide qué es visible y qué no, y bajo qué motivo, bajo qué criterio se decide qué va a ser visible y qué no. Un criterio que no depende de un grupo de personas o de un grupo de gente que comparte unas ideas o que pertenece a ciertos círculos, sino que depende exclusivamente de una plataforma gigante, de una empresa privada que tiene unos intereses muy marcados. Entonces aquí las personas no intervienen, sino que viene dado por una función ya predeterminada. Esto cambia mucho el juego, especialmente en la cultura. Y aunque aparentemente haya un aspecto democrático en el algoritmo, porque presuntamente si ahora todo el mundo se pusiese a compartir pues arte, filosofía y cultura y literatura, pues ese sería el contenido más visto. Solo que como la gente prefiere hacer bailecitos y entretenerse, pues ese es el contenido que más se genera. Pero esto es una falacia realmente. O sea, no tiene sentido, ya que las plataformas están claramente diseñadas para tener un control masivo sobre sus usuarios, que al final acaban conformando una especie de sociedad. Por lo tanto, no tienen ningún interés en generar un pensamiento crítico o que pueda ser opositor a los intereses privados y al negocio que tiene montado a través de la publicidad. O sea, el objetivo principal de una plataforma es generar publicidad muy orientada y muy concreta para que el usuario se convierta en un consumidor más efectivo del que existía antes. Y al final, tanto personas que generan contenido como personas que lo consumen se han convertido en un producto. Y esa es una de las claves de todo esto. Por eso, ese aparente aura de democracia de si todo el mundo estuviese tan interesado en el pensamiento y se compartiese al mismo tiempo, sería viral, es bastante cuestionable desde mi punto de vista al menos. A las plataformas les interesa mucho más generar un contenido amapola, que te adormezca, para poder estar con las defensas más bajas, para poder estar más enganchado todavía a este tipo de ruleta rusa y que consumas más, porque cuanto más tiempo y más dormido, pues mejor consumidor acabas siendo. Es que es pura lógica y esto no es una conspiración. ¿Dónde entra aquí el ubicar un contenido que no tiene un interés comercial? Pero bueno, me he enrollado mucho con la intro porque hay muchas cuestiones que rodean este tema y que son muy interesantes. Pero vamos un poco a la chicha. Entonces, ¿de dónde nace la dictadura del algoritmo? ¿De qué se aprovecha? De la psicología conductista.